Para comenzar formalmente, les presento a la maestra Erika Salinas. Ella es miembro de la Dirección General Adjunta de Fomento, Difusión e Innovación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE. Buenas tardes, maestra. Gracias, Adriana. Buenas tardes. A todos, bienvenidos a este webinar Potencial de Financiamiento en Proyectos de Eficiencia Energética para Estados y Municipios. A nombre de la CONUE, agradezco a ICA Procobre el apoyo para realizar esta serie de webinars enfocados a mejorar la eficiencia energética en temas de interés para estados y municipios. A continuación, presentaré al licenciado Cristian Gersaín Jiménez Villarreal, a quien agradecemos su tiempo y apoyo como ponente. El licenciado Cristian Jiménez es economista por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE. También tiene especialidad en finanzas públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y un diplomado en liderazgo en cambio social por la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como subdirector de nuevos negocios para estados y municipios en Grupo Financiero Banorte. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos y gracias a la CONUE, a la CENER obviamente y por supuesto a ICA Procobre también por la invitación a este webinar. Pues me gustaría un poco platicarles un poquito antes de empezar este webinar. El día de hoy por la mañana me tocó asistir a un evento muy interesante de la Secretaría de Hacienda y la verdad es que me dejó con muchas preguntas en mi cabeza respecto a este tema que vamos a tratar en el webinar, ¿no? Y preguntas, la verdad, muy positivas en el sentido del potencial que puede haber de financiamiento en proyectos de eficiencia energética para estados y para municipios. Quizá un tema respecto en general a la presentación sería comentarles que voy a tratar de hacerla lo más ligera posible, sin tener ninguna cuestión técnica, ¿no? Tratar de hablarles un poco de lo que implica esta ley para el sector, si nos escucha la gente que esté en los gobiernos de estados y de municipios, la importancia que tiene para ellos, los universitarios también, en términos de hacia adelante qué es lo que se ve e incluso en qué pudieran hacerse proyectos de emprendimiento relacionados a eficiencia energética, ¿no? Y bueno, por supuesto la academia, que la gente pues de energía sabe mucho más que yo de estos temas. En realidad mi parte fuerte es el tema financiero y en particular relacionado a las finanzas públicas de los estados y de los municipios, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar con la presentación. Ya como lo comenté, se realiza por la CONUE y bueno, realmente aquí el contenido de la presentación pues es de mi parte y aquí pues la idea es darles un panorama general de lo que viene en temas de financiamiento a proyectos de eficiencia energética. Bueno, me parece bien interesante empezar con un dato que leí hace poco tiempo, hace un par de semanas. Yo estoy inscrito a un blog de, de, de un, de una persona que se llama Peter Diamandis. Seguramente algunos lo han escuchado. Y si no, bueno, Peter Diamandis tiene, de entre todo lo que ha hecho, tiene algunas de las empresas más innovadoras que hay en el siglo XXI. De las que recuerdo dos en particular, es una que está probando viajes espaciales a la Luna, y la segunda empresa que también es muy relevante. Esta segunda empresa se hace la pregunta de qué pasaría si pensáramos que el promedio de vida de las personas es de 200 años y no de 100 años, ¿no? Entonces, con base en eso, sus dos empresas, en conjunto con su equipo, pues tratan de descubrir o tratan de llegar a la frontera tecnológica pues ahora sí que al límite de la tecnología y de la investigación, ¿no? Entonces, en este blog él habla un poco sobre todo lo que son las oportunidades que hay a nivel mundial en términos de tecnologías, en términos de lo que se puede hacer hacia el futuro, de innovaciones, ¿no? Y yo me quedé pensando mucho tiempo en esta estadística, ¿no? ¿Cuál es la magnitud del tema que estamos hablando? Aquí la eficiencia energética no solo tiene que ver con el tema solar, eso es algo que debemos acotar,
pero sí tiene, digamos que sí en gran parte tiene este tema, este componente relacionado, ¿no? Que es pues toda la energía que se aprovecha a través de fuentes renovables, en particular a través del sol, ¿no? Y esta estadística me dejó impactado. En 88 minutos, 470 exajoules de energía golpean a la superficie de la Tierra. Y en 88 minutos, o sea, menos de 1 hora y media, ¿no? En menos de hora y media, si nosotros pudiéramos aprovechar toda esa energía que llega al planeta Tierra, sería la energía que consumimos todos los humanos en un año, ¿no? Entonces, me parece digo, quizá los ingenieros especialistas en estos temas, pues no les sorprenda esto, porque pues están acostumbrados, ¿no? Pero para mí que veo temas más financieros, ¿no? De otra rama, me parece una estadística brutal. Y otra más, ¿no? En 112 horas, en menos de 5 días, proporcionas 36 zetajoules de energía, ¿no? Y eso es tanta energía como está contenida en todas las reservas probadas de petróleo, carbón y gas natural en el planeta. O sea, hoy en día vemos el tema de los indicadores de los precios del petróleo, del barril, y cómo también esto está afectando a las finanzas públicas del gobierno federal y también en algún momento a las de los estados y municipios, pero no estamos viendo esto, ¿no? Este otro tema que le da la vuelta completamente y es algo de lo que, respecto a algunas leyes que se están estableciendo en México, que ya se establecieron, perdón, y que precisamente buscan darle la vuelta a este tema, ¿no? Dejar de poner en el radar tanto el tema de combustibles fósiles. Y bueno, ya por último, si la humanidad pudiera capturar el 0.1%, o sea, ni siquiera el 1% de la energía solar que está llegando a la Tierra, podríamos tener acceso a 6 veces más energía de la que consumimos hoy. O sea, esto significa que básicamente aprovechando el 1% de la energía, podríamos consumir exactamente lo mismo que estamos consumiendo en nuestras computadoras para hacer este webinar, lo que estamos consumiendo en nuestros celulares, lo que estamos consumiendo en teléfonos, en pantallas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que empezar este webinar con estas estadísticas da un poco de ayuda a dimensionar el tema en el que estamos hablando, ¿no? Si bien es un tema de eficiencia energética, pues también, y como lo platicaba yo con la gente de la CONUE, es un tema que va más allá, ¿no? Que este es el primer paso para México, para los estados, para los municipios, pero hacia adelante van muchos más pasos que tienen que ver con esto, ¿no? Y bueno, aquí un poco resaltando el tema de cómo es que ha sido posible el aprovechamiento de la energía, pues tiene que ver totalmente con el avance tecnológico, ¿no? Lo que en el 77 era un tema de un costo altísimo, ¿no? Tener un panel solar, es más, en esas fechas ni siquiera eran comerciales, ¿no? Era demasiado caro instalar paneles solares. Hoy en día, en 2013, el precio, como pueden ver en la gráfica, pues ha caído y ha disminuido de una manera brutal, ¿no? Entonces, creo que no puse otra estadística adicional, pero hablaban también sobre la proyección de los costos. Van a seguir disminuyendo los costos de producción de paneles solares. Y la otra, pues es que hay una oportunidad ahí de mercado en los siguientes 10 años muy grande, ¿no? Bueno, entonces, con este contexto, ¿no? Un poco para salirnos de la caja es, volviendo a aterrizar esto dentro de lo que es México, los estados y los municipios, ¿dónde se sitúa México, ¿no? Y esta cuestión, pues la conocen más la gente de la CONUE, la conoce más la gente, la CENER, pero sí podemos tener un panorama general respecto al tema legal, ¿no? ¿Dónde nos situamos? Digamos que es la base para de ahí implementar políticas públicas y para a partir de eso poder implementar proyectos de este tipo, ¿no? Tenemos, por mencionar algunas, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética, que es bastante interesante que si tienen, en los que no la han leído en alguna oportunidad, leer esta ley, la verdad es que es bastante ilustrativa en términos de lo que implica el uso de otras fuentes de energía para la producción, fuentes de energía renovables.
El tema del Sistema Nacional de Cambio Climático, que si no es una ley, si bien es cierto que no es una ley, este sistema considera a los estados y a los municipios como actores muy relevantes en este tema. Y ahí es donde ya empezamos un poco a visualizar por qué les estoy hablando de todo esto, ¿no? El Sistema Nacional de Cambio Climático introduce a una figura de tanto de gobiernos estatales como de municipales para que puedan tomar decisiones de planeación también en el tema de cambio climático, ¿no? Otra que no quería dejar de mencionar porque creo que también vale la pena y sobre todo la gente que va empezando en este sector, universitarios también, el tema de la ley de zonas económicas especiales es un tema bien relevante porque esta ley lo que permite es atraer inversiones extranjeras a algunos estados que pues, tradicionalmente han estado muy marginados, ¿no? Aquí, ¿dónde está la oportunidad? Bueno, pues al final del día estas zonas económicas van a requerir de un potencial de generación de energía, ¿no? Y ese potencial de generación de energía pudiera ser a través de fuentes renovables. Y ya por último, el tema por último, y es con el que doy pie a la parte medular de esta presentación, va relacionado a la Ley de Disciplina Financiera para estados y para municipios. Esta ley, la Ley de Disciplina Financiera, fue aprobada en el 28 de abril, si no mal recuerdo, de este año, y esta ley lo que hace es regular el tema tanto del financiamiento, pero va más allá del tema del financiamiento en estados y municipios, pero más, o sea, tiene un objetivo más global que es generar la responsabilidad y la planeación de las finanzas públicas de los estados y de los municipios. Eso no quiere decir que hoy en día no estén ordenados. Hay muchos estados y muchos municipios que llevan sus finanzas públicas muy ordenadas, ¿no? Los casos quizá más emblemáticos están en la parte del bajío del país, ¿no? Todo lo que es la parte de Querétaro, San Luis Potosí, ¿no? Tienen finanzas públicas muy bien estructuradas, mucha planeación, ¿no? Pero no quiere decir que los demás no lo tengan, ¿no? La realidad es que esto viene como a homologar mucho de lo que ya se hace en términos de planeación y también es cierto, viene también a mejorar algunos aspectos que todavía no se hacían en temas de planeación, dentro de los cuales, y lo que es relevante para nosotros, ¿no? Para este webinar, es en relación a la planeación de los proyectos de inversión pública y en particular al financiamiento de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, la eficiencia energética y la generación de energía, no quiero dejar de lado el tema de la generación de energía, porque creo que el tema del potencial de financiamiento está en los dos casos. Si bien es cierto que primero debe ser uno y luego otro, o al menos eso en mi perspectiva, si bien es cierto que se necesitan los dos, o sea, es la realidad, es un paso, es primero ser eficiente y luego generar energía a través de fuentes renovables, ¿no? Entonces, esta eficiencia energética y esta generación de energía se han convertido en un mandato gubernamental. Con todas las leyes que vimos anteriormente y sus reglamentos, esto ya es a la vez cumple una función dual. Es una oportunidad, pero también es una obligación. Es una obligación de hacerlo de parte de todos los actores. Dentro de los actores, el sector empresarial, por supuesto, el gobierno federal, la sociedad civil, yo incluiría aquí a las instituciones financieras que también tenemos nuestra responsabilidad y para nosotros más importante los estados y los municipios. ¿Ok? Entonces, en estados y municipios, pues básicamente qué es lo que vemos, o al menos lo que yo he visto en este paso por en este estudio de este sector, ¿no? Hay planes de mitigación y planes de adaptación de cambio climático, tanto a nivel estatal como municipal. Hay algunos planes, ¿no? Recuerdo ahorita el famoso PACMUN, que lo tienen, pues lo tienen varios municipios, ¿no? Que es un diagnóstico bastante integral respecto a cuáles son las emisiones que están teniendo en el municipio, ¿no? Los contaminantes más relevantes y cuáles son las acciones que se pueden tomar para poder disminuir esos contaminantes
y lo más importante aún, qué proyectos de inversión se pueden realizar en cada uno de los municipios para atacar estos problemas, ¿no? Entonces, son la verdad planes bastante completos. Eh, Otro tema importante que yo observo en estados y en municipios es que el tema de la eficiencia energética y la generación de energía a través de fuentes renovables aún no es prioridad en la agenda pública. Creo que en los últimos años ha tomado mucha fuerza y también tiene mucho que ver con los acuerdos que ha firmado México a nivel internacional y también por muchas de las asociaciones civiles y algunos estados y municipios bastante responsables y universidades también que han podido empujar estos temas a niveles de los congresos estatales y el Congreso Federal, pero no es suficiente, ¿no? Hoy en día todavía no es el tema medular, al menos no en todos los estados, ¿no? Entonces, ese es otro tema que hay que situarnos en esta realidad. Hay esfuerzos importantes, ¿no? Resumiendo, hay esfuerzos importantes de medición, de planeación y elaboración de proyectos que contribuyen a la mitigación y a la adaptación, ¿no? Hay muchos medidores ya hoy en día de emisiones. Ese tema realmente no me aventuraría a hablar mucho porque no conozco tanto. Sin embargo, sí vemos en general esfuerzos importantes. No obstante, y me parece que es el tema de siempre, ¿no? Hay múltiples necesidades, pero hay recursos limitados, ¿no? Entonces, cuando los recursos son limitados y en la agenda pública no es la prioridad el tema de eficiencia energética, pues ya se imaginarán qué es lo que sucede, ¿no? Muchos de estos proyectos se quedan en eso, en proyectos. Entonces, no se llevan a cabo algunos se llevan a cabo por partes, las primeras fases, otros de manera parcial, ¿no? Pero todavía no están dentro de la prioridad número uno, ¿no? De la agenda pública del país. Digo, todavía no están porque creo que en algún momento lo van a estar. Por eso, en proyectos de eficiencia energética se vuelve relevante el financiamiento, porque hoy en día, yo en algún momento estuve en un gobierno estatal, ¿no? Trabajando en la evaluación y en la planeación de proyectos de inversión pública. Y pues mucho de lo que sucedía es que todo lo que no estaba en la prioridad de la agenda, pues se veía si se podía financiar, ¿no? Entonces, por eso se vuelve relevante, ¿no? Y bueno, incluso muchos proyectos pues se quedaban ahí nada más, ni siquiera llegaban hasta ese punto, ¿no? Y ahora el financiamiento en estados y en municipios, y en particular a lo que nos compete a nosotros, nos es muy relevante la ley de disciplina financiera para estados y municipios. Y en este tema me gustaría abordar la ley en términos generales, pero siempre haciendo un énfasis en cada uno de los puntos respecto a la oportunidad que representa esta ley. O sea, ¿por qué es tan importante esta ley hoy en día? Antes, o sea, no fue una reforma a una ley anterior, ¿no? Es una ley que nace desde cero y que si bien tiene sus áreas de oportunidad, la realidad es que permite el poder visualizar un mercado de financiamiento de este tipo de proyectos hacia futuro, ¿no? ¿Y por qué es importante esta ley en estados y municipios? Básicamente, lo que les platicaba yo un poco al principio, hay una mayor planeación de las finanzas públicas y de los proyectos de inversión pública, que es ahí donde van a entrar estos proyectos de eficiencia energética. La provisión de recursos ante contingencias ambientales, esta parte tiene un poco que ver con lo que estamos ahora hablando, porque ya se empieza a hacer, se empieza a conectar lo que es la parte ambiental con la parte presupuestal de las finanzas del Estado y del municipio. Entonces se dice, ya no es nada más hubo un desastre natural, paga lo del Fonden. Ahora hubo un desastre natural, pero a la par hubo una planeación también que eventualmente se iban a erogar recursos para ese desastre ocurrido, ¿no? ¿Qué otro tema es importante? Procesos competitivos y transparentes para financiamientos. Aquí me gustaría platicarles un poco. Hoy en día la práctica que se tiene en el mercado, ¿no? En el sector financiero para estados y para municipios, hoy en día lo que implementa la ley ya se viene haciendo. Es una realidad.
los procesos competitivos, las licitaciones de los créditos, que son créditos de montos grandes. Son créditos que se licitan y que de manera los estados al final del día pues buscan las mejores condiciones y los bancos pues también buscan darle estos recursos a los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿qué otro tema interesante? La posibilidad, y más que interesante, pues medular para este webinar, la posibilidad de financiamiento de proyectos diferentes a los tradicionales, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros observamos en estos días, ¿no? Generalmente tienes inversión pública productiva y tradicionalmente en el rubro de inversión pública productiva casi no aparecen, extrañamente no aparecen este tipo de proyectos, ¿no? Aparecen proyectos de pavimentaciones de calles, aparecen proyectos de carreteras, de autopistas, aparecen proyectos de estadios. Sin embargo, no suenan tanto este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la oportunidad, la gran oportunidad, hablando desde el punto de vista de este sector, ¿no? De eficiencia energética. Aquí tienes la gran oportunidad de poder entrar y poder planear estos proyectos de inversión que después sean financiables, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta ley para nosotros, ¿no? Entrando ya en lo que es la explicación de la ley de disciplina financiera. En general, el objetivo es crear responsabilidad hacendaria y financiera, promoviendo finanzas públicas sostenibles a través de 5 componentes principales, ¿no? Y estos 5 componentes principales, a mí me gustaría hacer mucho énfasis en el punto número 1, que es las reglas de disciplina financiera, en el punto número 2, que son los sistemas de alerta, y en el punto número 3, que es contratación de deuda y obligaciones, y en el punto 5, que es el registro público único, que ahí vamos a hablar un poco de si, por ejemplo, nos están escuchando algunas empresas, ¿no? que se dedican a dar financiamientos de alumbrado público, pues ahí van a ver cómo va a aparecer este tema una vez que ahora tienen la obligación de registrar estos proyectos y registrar estos arrendamientos en la Secretaría de Hacienda a través de la unidad de coordinación. ¿Sale? Entonces, el primer punto relacionado a las reglas de disciplina financiera, bueno, básicamente aquí hay 2 temas muy relevantes, ¿no? 3 temas, de hecho. La responsabilidad hacendaria, lo que ya les comentaba yo, que me parece que este sí es uno de los cambios importantes, la proyección de las finanzas públicas con base en unos formatos que de hecho va a presentar es como un grupo, ¿no? de armonización contable, no me voy a meter en detalles, y básicamente, ¿qué es lo que se hace en cuanto a proyecciones? En el caso de los estados, se toman en cuenta los últimos 5 años del comportamiento de sus finanzas públicas y se proyecta un comportamiento también con base en esos 5 años, los siguientes 5 años, ¿no? Un poco para la gente que no esté muy familiarizada con este tema, me gustaría recomendarles que si pueden checar, si nos escuchan tanto de la Ciudad de México como del resto del país, si pudieran revisar alguna cuenta pública de sus estados, ¿no? La cuenta pública de 2015, 2014, y ahí van a ver un poco y van a saber un poco más de lo que les estoy hablando, ¿no? Las proyecciones de finanzas. Hoy en día no viene tanta información hacia adelante, viene más bien la información hacia atrás. Y este es un cambio importante porque pues les permite a los estados planear. En el caso de los municipios es algo similar, únicamente reduce el plazo, son los últimos 3 años y hacia adelante son los siguientes 3 años. Y aquí es donde viene un poco el reto, porque pues, los municipios grandes no tienen ningún problema en términos de la elaboración, ¿no? de sus proyecciones. En general los municipios cabecera, ¿no? Los municipios capital no tienen problemas. Donde viene el reto, pues es en el caso de municipios medianos y pequeños, ¿no? El otro punto relevante es el balance presupuestario sostenible. Aquí quizá el tema, el tecnicismo es, no vale la pena ahondar en pero lo que quiere decir esto, el balance presupuestario sostenible, es básicamente que al final del ejercicio no te quedes sin
sin recursos y que tengas que recurrir a financiamiento a lo mejor de corto plazo, ¿no? Lo cual, o que tengas un déficit, que tengas que tengas muchas cuentas por pagar el siguiente año. De eso se trata, ¿no? De ahí en el tema del presupuesto el presupuesto de egresos, lo que ya les comentaba yo hace un momento, se están previendo presupuestos para desastres naturales. Se está haciendo una aportación gradual y esta aportación gradual se va a ir haciendo a una figura que se llama fideicomiso. Para los que no conocen qué es un fideicomiso, es como si fuera una cuenta. Es como si fuera una cuenta donde vas depositando los recursos y de la que generalmente te van pagando los créditos los clientes, ¿no? Los estados y los municipios. Es otro tema también, pero bueno, aquí la aportación gradual va a ir incrementando, si se fijan, en 2.5% cada año, empezando en 2.5 en 2017 y terminando en 2020 en el 10%. Esto es muy importante para este tema. El gasto en servicios personales, también un poco para empezar a desmitificar el tema de los servicios personales. La realidad es que hoy en día, como están tan vigilados, los servicios personales son básicamente los sueldos y salarios, ¿no? Hoy en día están tan vigilados que en pocos casos, al menos de los últimos 3 años, la experiencia que yo he visto es que este es uno de los rubros que menos crece, ¿no? Otro tema, otro tecnicismo, que son las ADEFAs, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, no exceder el 2% en el caso de los estados y el 2.5% en los municipios. Esto lo que pretende un poco es evitar el subejercicio en los recursos, ¿no? Que se ocupen el año que dijiste que los ibas a ocupar. Y un poco la lógica detrás es, pues la idea es que lo planees más, ¿no? O sea, que no te quede dinero que no pudiste meter en proyectos de inversión porque no te dio la planeación, ¿no? La idea es que se vaya mejorando esto. Bien, en el sistema de alertas, aquí el tema en el sistema de alertas, hay 3 indicadores relevantes. Me voy rápido aquí. 3 indicadores relevantes respecto al tema de la deuda, ¿no? El primero, que tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda, que es básicamente la división de la deuda pública y las obligaciones que tengan los estados o los municipios entre los ingresos de libre disposición, básicamente entre los ingresos, para que todos estemos entendamos, ¿no? El segundo indicador, que va en relación a la capacidad de pago que tenga la entidad, es el servicio de la deuda, que el servicio de la deuda no es más que lo que paga el estado o el municipio de lo que debe, ¿no? O sea, entre lo que paga, de lo que abona al crédito y los intereses, entre los ingresos, ¿no? Este indicador también se va a monitorear. Y el otro tema, que es te habla un poco de la liquidez, que es la disponibilidad para hacer frente a sus obligaciones menores a 12 meses. Básicamente son las obligaciones a corto plazo y lo que tengan en proveedores entre ingresos totales, ¿no? Aquí no me voy a detener mucho. Quizá aquí valdría la pena comentarles, si alguien gusta que le explique un poco más a detalle de estos temas, quizá, o a lo mejor no dado a técnica, a lo mejor me mandan un correo y listo. En cuanto al techo de financiamiento, la realidad es que los resultados obtenidos de los entes públicos se van a clasificar en tres tipos, ¿no? Básicamente los estados que tienen un endeudamiento sostenible, los estados que están en un endeudamiento de observación, estados o municipios, y por último aquellos estados o municipios que tienen un endeudamiento elevado, ¿no? En la siguiente lámina, en cuanto a la contratación de la deuda pública y de las obligaciones, aquí es importante y es interesante comentarles, esta parte es importante para quienes. Si nos escuchan, por ejemplo, gente de empresas que tengan arrendamientos de alumbrado público, todos aquellos planeadores de los estados y de los municipios que tengan proyectos que
proyectos de eficiencia energética que ya se hayan financiado y que todavía no tengan el registro. Esto es muy importante para ustedes porque sí van a tener una obligación. Si no lo hicieron en un inicio por desconocimiento, lo van a tener que hacer ahora sí que a la voz de ya. Entonces aquí, para la contratación de la deuda y de las obligaciones, dentro de las obligaciones entran los arrendamientos, esto lo quiero recalcar en toda la presentación, entran los arrendamientos y las asociaciones público-privadas. Entonces también si por ejemplo tienen un proyecto de gestión de residuos sólidos, que pudiera ser un proyecto financiado a través de una APP, bueno, esto también hoy en día se va a tener que registrar a un registro que va a tener la Secretaría de Hacienda, cuando antes no había una obligatoriedad de hacerlo. Aquí los dividimos en tres rubros. Básicamente son los créditos de largo plazo, son créditos mayores a un año. Y aquí son el primer tema, que es refinanciamiento, reestructura, en realidad tiene que ver con temas más financieros. Pero lo que nos ocupa en este momento, que es inversión pública productiva, que es el segundo punto en deuda de largo plazo, aquí lo que te establece la ley es que para la contratación de deuda de largo plazo que vaya inversión pública productiva, y dentro de estos proyectos de inversión pública productiva tengas algún proyecto de eficiencia energética, tú vas a tener que tener una autorización de Congreso, del Congreso estatal, que te diga que ese crédito es susceptible de financiamiento, ¿no? Si tú tienes un decreto de autorización de parte del Congreso estatal, donde lo que te dice es, se está autorizando esta inversión, este monto, para proyectos de inversión pública productiva, entre los cuales entran proyecto de sustitución de luminarias del municipio tal, proyecto de cambio de los sistemas de aire acondicionado no sé, del edificio central del Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, esto es interesante por ese tema, ¿no? Los créditos de corto plazo, también la deuda de corto plazo, esta, bueno, no requiere autorización de Congreso cuando representa menos del 6% de los ingresos totales, y aquellos créditos que se liquidan 3 meses antes de que se concluyan las administraciones. Y también van a ir registrados en lo que les había comentado y que aquí les adelanto, es un registro que se le denomina registro público único. Esta deuda de corto plazo se puede utilizar para falta de liquidez temporal, y hay una parte ahí dentro de la ley, que es algo de lo que les comentaba hace unos momentos al inicio. Es algo que todavía, por ejemplo, algunos de esta deuda de corto plazo se va a poder refinanciar si y solo si los créditos, el crédito de corto plazo fue destinado a inversión pública. Entonces, eso significa que abre la puerta para que no solo puedan ser créditos para falta de liquidez temporal, sino que también pudieran ser créditos para inversión pública que después se refinancien. Y finalmente, dentro de este apartado número 3 está el tema del proceso competitivo. No me quiero detener mucho aquí. Lo que les quiero decir en este tema es que ya se establecen parámetros muy claros y muy bien definidos en términos de en qué ocasiones necesitas una licitación donde necesitas al menos invitar al menos a 5 bancos o 5 instituciones financieras, que es en el caso en el que los montos exceden mayor a 100 millones de UDIs. Una UDI es una unidad de inversión, y una UDI equivale como a 5 pesos, 5.4 pesos más o menos. Entonces 100 millones de UDIs más o menos son 544 millones. Hoy un poco más por el tema de que se ha subido. Y bueno, en fin, entonces este tema de los montos es muy relevante, porque les va a ustedes, ¿no? Por ejemplo, a la gente que promociona los proyectos de eficiencia energética, bueno, van a poder asesorar, y también a la gente que quiere meter un proyecto, si nos escuchan de secretarías de medio ambiente, ¿no? Institutos de ecología, si quieren meter un proyecto y quieren financiarlo,
Bueno, aquí saben ustedes cuáles son los parámetros bajo los cuales necesitan invitar a 2 bancos o a 2 instituciones financieras o a 5 bancos, ¿no? Ahí vienen los montos. ¿Sale? El tema de la deuda estatal garantizada, aquí no me quiero meter mucho porque en realidad es un tema que va más relacionado al tema financiero, en términos de que la deuda estatal garantizada, pues es eso, la federación garantiza la deuda de un estado, de un municipio, y para poder hacer para poder garantizar el pago de esa deuda, pues el estado o el municipio se sujeta a un programa de regulación de sus finanzas, donde hay límites de endeudamiento. Si tiene un déficit en sus cuentas, tiene que disminuirlo. Si no tiene mucha recaudación, también tiene que mejorar su recaudación, ¿no? O sea, aquí este tema no voy a entrar mucho a detalle. Y en el tema que sí me gustaría aprovechar el tiempo mucho más, es en el tema del registro público único. Anteriormente, cuando uno registraba operaciones de tanto las operaciones de largo plazo, créditos, lo registrabas en un registro denominado registro de deuda pública de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la UCEF, de la Secretaría de Hacienda. Este registro de deuda público ahora se sustituye por el registro público único. ¿Y por qué es la sustitución? Bueno, ahora voy a empezar con el punto C y para dejar el B, que es el medular, porque ahora se deben inscribir créditos, todo tipo de créditos, tanto de corto plazo como de largo plazo, emisiones bursátiles, ya se hacían en la mayoría de los casos en la práctica, arrendamientos financieros y factorajes, que ahí, ojo, es un tema, en el tema de los arrendamientos, es muy relevante para pues todos aquellos que tienen arrendamientos relacionados al tema de eficiencia energética. Garantías, instrumentos derivados y asociaciones público-privadas, que también dentro de esas asociaciones público-privadas pudieran entrar algunos proyectos de eficiencia energética y o de generación de energía a través de fuentes renovables. Y entonces, una vez que se abre esta ventana para poder inscribir todo tipo de endeudamiento, de obligaciones, le llama la Secretaría de Hacienda, la ley, perdón, ahora se tienen que registrar los proyectos de alumbrado público, proyectos que son de eficiencia energética, y para poder registrar estos proyectos se deberá de contar con un dictamen positivo de la CONUE respecto al proyecto técnico que se esté presentando en la UCEF. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, para todos aquellos que planeaban hacer un proyecto de alumbrado público, anteriormente este no era un requisito que se tuviera que tener para acceder a un financiamiento para un proyecto de este tipo. Es más, ni siquiera se tenía, digamos que los municipios y los estados lo hacían porque tenían el compromiso de que efectivamente todo el tema técnico de sus instalaciones, de la luminaria que fueran a comprar, pues fuera realmente de calidad, ¿no? Que es la parte en la que mucho apoya la CONUE. Sin embargo, pues esto no era un requisito, hoy en día ya lo es. Y es un avance, de verdad que no tienen idea del avance tan importante que esto representa para proyectos de eficiencia energética. ¿Y por qué representa un avance tan importante? Bueno, lo que esto le da hoy en día, este registro en Hacienda, le da mucha transparencia, uno, y también le da mucha confiabilidad, dos, a aquellos proyectos de eficiencia energética que se pretendan financiar. Anteriormente se tenía mucho riesgo, mucha incertidumbre sobre todo por la falta de transparencia de, bueno, pues el proyecto realmente sí va a jalar, el proyecto sí va a dar el ahorro que dijo, el proyecto sí va a dar el ahorro tal que me permita contratar un financiamiento y con ese ahorro pagarlo, sí va a ser. Bueno, ahora con el dictamen técnico de la CONUE, la realidad es que esto va a dar mucha transparencia, porque eso quiere decir que hubo un dictamen técnico
de que efectivamente se prueba la luminaria, funciona, ¿no? Se prueba toda la parte técnica, que bueno, la CONUE conoce más de eso que yo, y entonces eso cambia mucho el panorama en respecto al financiamiento de estos proyectos. Mi percepción es que en el futuro, ¿no? En el mercado se va a empezar a observar más el financiamiento de este tipo de proyectos, no solo de parte de una institución financiera, sino de todo el sector, ¿no? No solo la banca de desarrollo, todos los participantes en este sector, creo yo que van a empezar a voltear a ver más estos proyectos. Y bueno, pues ya un poco por último, ¿no? En relación a estos temas, que me parece es importante decirlo, que siguen el tema de financiamiento, ¿no? A la luz de esta ley, a la luz también un poco de la ley de transición energética, de la ley de zonas económicas especiales, a la luz también pues de los acuerdos que hay de México para el tema de mitigación y adaptación de cambio climático, pues siguen proyectos piloto, ¿no? Hoy en día ya hay instituciones, organizaciones que vienen, digamos, organizaciones de otros países y que están trabajando con las áreas aquí en México, ¿no? Con las instituciones públicas para revisar la viabilidad de proyectos piloto, ¿no? Hay que conocer estos proyectos pilotos. Seguramente algunos de ustedes, si nos acompañan de áreas de planeación de proyectos de eficiencia energética, ya hay muchos proyectos ahí. Aquí el tema es conocerlos, ¿no? Saber cómo están planteados, si son proyectos que son susceptibles de bancarización, es decir, si van a generar un flujo, si estos flujos que se van a generar pueden bancarizarse. ¿Y bancarizarse qué quiere decir? Bueno, no es otra cosa más que todos esos flujos pues lleguen a una cuenta y que no se queden en una oficina recaudadora, ¿no? En físico, ¿no? Sino que entren en una cuenta y ahí se guarden. Hay que evaluar las modalidades de financiamiento en el tema de eficiencia energética. Creo que no hay que perder de vista lo que les dije en un inicio. O sea, la oportunidad es muy grande y creo que vale la pena siempre tener en la mira distintas modalidades, ¿no? Arrendamientos, el tema de Project Finance, que bueno, Project Finance me parece que es un tema que va a tardar más en desarrollarse porque no es hoy en día el Project Finance no está tan desarrollado en estos temas, ¿no? Al menos no en estados y municipios. Y el tema de las líneas globales municipales, que es algo que nosotros hemos manejado aquí en la banca de gobierno. Se han tenido autorizadas líneas globales donde por este mecanismo puedes autorizarle financiamiento a municipios pequeños, obviamente con una serie de revisión de indicadores, ¿no? De que sus finanzas públicas estén sanas, etcétera, etcétera. Y quizá esta oportunidad, esta modalidad pudiera darse para la oportunidad de hacer líneas para el financiamiento de eficiencia energética. ¿Qué sigue? Hay que conocer detalladamente la ley de disciplina financiera. Si no están tan metidos en este tema, bueno, quizá vale la pena leerla, ¿no? Como para tener un conocimiento ahí mínimo, pero si sí están muy metidos en el tema de proyectos de eficiencia energética, creo que vale mucho la pena leer toda la ley y su aplicación en proyectos de eficiencia energética, que un poco ahí yo les di un esbozo, pero la realidad es que hay mucho todavía por descubrir. Otro tema bien relevante y que hoy en la reunión que tuvimos se comentó, la planeación de los proyectos de inversión pública relacionados a la eficiencia energética, ¿no? Si estos proyectos de eficiencia se pueden subir a un banco de proyectos, se pueden subir a una lista de proyectos ya previamente revisados si son proyectos muy grandes, pues con estudios técnicos, ¿no? De prefactibilidad. Si a lo mejor no son tan grandes, pues con estudios costo-beneficio, que todos estos proyectos se vayan formando, digamos, en la línea, para que en el momento en el que ya se tenga una decisión de qué sí y qué no se va a hacer, pues que estos por lo menos estén en la mira en primer lugar, ¿no? Que por lo menos estén ahí y que alguien de que tome un tomador de decisiones
para decir, ¿sabes qué? Estos proyectos los voy a hacer a través de financiamiento. Y también a través de gasto directo también, ¿por qué no? Es también importante. Y bueno, de este lado me parece que lo que sigue también es un mayor apetito por modelos de financiamiento innovadores para temas de eficiencia energética dentro de las instituciones financieras del país, que es un tema que yo creo que va a tomar tiempo, porque, como les decía, ¿no? Es algo que todavía no se conoce muy bien, y cuando no se conocen bien las cosas, pues no se tiene, el nivel de incertidumbre y de riesgo es más grande, ¿no? Entonces hay que conocer de parte de las instituciones financieras estos temas, y además de conocer estos temas, hay que empezar a pensar fuera de la caja, ¿no? ¿Cómo vamos a poder hacer este tipo de financiamientos? ¿Cómo vamos a poder contribuir de cierta manera a la realización de estos proyectos? Entonces, pues básicamente es eso, es el tema que yo les quería mostrar, cómo esta ley impacta de manera positiva para el financiamiento de estos proyectos. Si bien la aplicación no es de corto plazo, o sea, yo creo que va a tardar un tiempo en el mediano plazo en madurarse todas estas ideas que les estoy platicando, y que eventualmente se puedan hacer estos proyectos, pero yo creo que es un paso muy importante y que va en el camino correcto, y que por qué no pensar en estructurar algo que pueda ser financiable, ¿no? Pues básicamente eso es todo, y pues les agradezco mucho el tiempo, ¿no? Que me hayan escuchado. Les dejo ahí mi correo electrónico, ahí pues escríbanme, no sé si quieren saber algo más de la ley, ahí vamos a estar atentos, ¿no? Entonces, pues sería todo de mi parte. Creo que va a haber una sesión de preguntas y respuestas, si las hay, y si les da pena o algo, pues me mandan un correo y ya está. Muchas gracias. Vamos a pedirle, por favor, que nos muestre las siguientes 2 diapositivas donde tiene los datos de contacto de CONUE. Sí, claro. Aquí vienen los datos, y en la siguiente también tenemos otra información. Adelante, maestra. Ok, aquí lo dejo entonces. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Agradecemos también la presentación del licenciado Gersaín Jiménez, muy interesante. Invito a la audiencia a enviar más preguntas y comentarios a través de esta plataforma, y comienzo leyendo la primera pregunta. A raíz de este nuevo contexto financiero, ¿cuáles son las perspectivas de mercado en los proyectos de eficiencia energética para estados y municipios? Ok, yo creo que el sector se va a ir madurando. Yo pensaría que van a ser, no sé, van a tardar, digamos, en digerirse la ley, pero creo que la ventana de oportunidad se abrió, ¿no? O sea, es un hito esta ley en términos de lo que, de si la gente que está participando en proyectos de eficiencia energética, si la gente empuja para que se puedan planear este tipo de proyectos de inversión y luego se puedan financiar, me parece que la oportunidad, la perspectiva de mercado es muy grande. Además, el tema de la perspectiva hacia adelante, pues es muy claro, ¿no? Lo que yo les comentaba en las láminas al inicio, que pues es información, es más que ni siquiera es mía, ¿no? Es a nivel mundial. O sea, el tema del aprovechamiento de las energías renovables, ¿no? Es más, si nos damos un paso atrás, pues el poder aprovechar o hacer el uso de la energía de manera óptima, ¿no? A través de estos proyectos de eficiencia energética, pues es el camino en el que vamos. Y además de representar una oportunidad, pues es también una obligación. Es una obligación a la que México y a la que muchos países en el mundo se están uniendo, y que cada vez más se está haciendo este cambio de paradigma, ¿no? Ya yo justamente antier estaba yo leyendo una noticia de ese tema, que París se comprometió a ser un país, Francia se comprometió a ser un país
100% sustentable, o sea, con la generación de toda su energía al 100%, para no sé qué año que le había ganado a Reino Unido, que Reino Unido ya había salido antes con un anuncio similar. El caso de Noruega también, o sea, si observamos a estos países, a estas potencias económicas, lo que están haciendo, la realidad y lo que esto nos indica es que pues hacia allá vamos, ¿no? Entonces, en la medida en la que podamos estar listos desde hoy, creo que es vamos a llegar más rápido, ¿no? Gracias, licenciado. También Sí, nos pregunta María del Rosario González Ramírez, si somos sí. una institución paraestatal, ¿se podrá pedir un financiamiento para un proyecto de inversión en cuanto a eficiencia energética? Ah, qué buena pregunta. Aquí depende de varios factores. Me parece que el primero, en el caso de entidades paraestatales, lo que hay que revisar son los reglamentos y también el decreto de creación de la entidad paraestatal. Porque si en los reglamentos y dentro de la ley habla sobre la autonomía que tienen para poder emitir financiamientos, sí se puede, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? Es un punto bien importante del que no me aboqué para nada y qué bueno que preguntaron porque la ley de disciplina financiera también va a regular a estas entidades, a entidades paraestatales y a las universidades, ¿no? Entonces, hoy en día muchas entidades paraestatales y muchas universidades tienen financiamientos porque sus reglamentos, sus decretos de creación se los permitieron y lo utilizaron para proyectos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que habría que revisar el caso en particular y saber si efectivamente es susceptible de financiamiento. Yo diría que no se desanimen si no lo es, porque muchos estados y municipios, pues más bien los estados, necesitan cambiar su ley de deuda estatal y ley de deuda municipal, y lo tuvieron que haber hecho antes del 25 de noviembre, o sea, hace como una semana. La ley les daba 180 días a partir del decreto de creación de la ley, les daba 180 días, 6 meses, para poder cambiar sus leyes de deuda, pero si no lo han hecho, que yo creo que hay por ahí algunos casos, pues es la oportunidad de aprovechar ese cambio en la regulación y sí permitir que entidades paraestatales puedan tener acceso a recursos. Gracias. La siguiente Sí, pregunta es de Fabricio Jiménez. ¿Cuáles sí. son las opciones de financiamiento diferentes a la banca comercial o de desarrollo? Y si puede citar algunos ejemplos con los que ustedes tengan relación directa. Mira, o sea, este tema en particular, digamos lo diferente, pediría uno que sé que ha funcionado, que lo conozco, pero que no es directamente estados y municipios, es una asociación público-privada. Una asociación público-privada donde lo que se hizo fue un proyecto de generación de energía a través de fuentes renovables que le provee la energía a un consorcio empresarial muy grande, ¿no? Este proyecto se hizo. No es un proyecto que recaiga directamente en mi área, pero tengo conocimiento de que es un proyecto que se hizo y que yo la verdad no había visto este tipo de cosas en el mercado. Ahora, ese puede ser un tema, ¿no? El otro tema es, pudiera ser a través de los arrendamientos, que no son líneas de crédito como tal, como las tradicionales. Pues, realmente digo, aquí yo no he visto dentro de la institución, pero sí lo he visto en otras instituciones, ¿no? Y un tercero, pues me parece que sería la parte de Project Finance, pero Project Finance es un poquito más, más, mm, más bien es más complejo y creo que requiere de una etapa de maduración. Creo que ese tipo de proyectos se van a hacer en el largo plazo, más que hoy, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Por razones, estamos, digamos que empezamos, en estos temas empezamos a gatear y ya queremos correr, pues el Project Finance es como querer correr, ¿no? Entonces yo diría los primeros dos, a través de arrendamientos y a través de APPs, ¿no?
Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es si la ley contempla algún tipo de fondo para investigación y desarrollo en universidades estatales. Eh, es una buena pregunta. La ley no considera algún fondo, al menos hasta donde yo he visto, para investigación. Lo que sí, y la parte que quizá ahí, no sé, a lo mejor la gente de la CONUE o la gente de la CENER pudiera tener más conocimiento que yo, es que a partir de o sea, a partir de la ley de transición energética y a partir de también bueno, la ley de zonas económicas especiales también, pero bueno, la ley de transición energética y la de cambio climático abren una oportunidad bien interesante y lo que hacen es abrir el panorama en CONACYT. Digamos, al final del día tú o bueno, el gobierno cuando crea una ley, la política pública se ajusta a esas leyes, ¿no? A esos mandatos, a esos grandes mandatos que tiene la nación. Entonces, yo no dudaría en que hoy en día ya hay en los fondos, a lo mejor en los fondos sectoriales de CONACYT, cosas ya muy particulares de estos temas, ¿no? De investigación en eficiencia energética y por qué no a lo mejor en el tema de financiamiento de eficiencia energética para investigar un poco más por dónde podrían financiarse estos proyectos, ¿no? Sí, es correcto. Al respecto también vale la pena mencionar el fondo, bueno, mejor dicho, las becas del Fondo de Sustentabilidad Energética Ok. que abren su convocatoria, me parece en junio del 2017, pero que están publicadas en la página de CONACYT para los que quieran saber un poquito más al respecto. La Perfecto. siguiente pregunta es, Sí. ¿qué proyectos o qué innovaciones en financiamiento está haciendo Banorte en materia energética y cuál es la sinergia que pueden tener con la banca de desarrollo? Mira, el proyecto y lo que les platiqué hace un ratito, ¿no? Del conocimiento de un proyecto de una APP, es algo ese es uno, ¿no? Que lo conozco relativamente bien, pero me parece que ahorita, y es lo que decía yo al final de la presentación, el mercado se está empezando a abrir. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Hoy en día todavía no hay un instrumento, un tipo de línea eh, muy específica ya con nombre y apellido y con una estructura muy particular para financiar este tipo de proyectos. Es la realidad. Hoy en día todavía no tenemos esas herramientas. Lo que un poco les quería transmitir es digamos que estamos buscando la manera de cómo se pueden cómo se pueden financiar estos proyectos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la estructuración de dichos proyectos. Un tema muy relevante, pues es obviamente, y no solo para esta institución financiera, sino para todas las demás, pues es la captura del riesgo, ¿no? Buscas que el riesgo sea el mínimo acotado y en caso de que suceda una eventualidad, tener mecanismos de salida del riesgo que te permitan no entrar en un tema de en un tema crítico, ¿no? Entonces, te diría que no hay una línea en específica, más bien a lo que nos hemos estado dedicando en los últimos meses, tu servidor pues el área realmente, los que estamos en esta área empezamos a visualizar el mercado y empezamos a rebotar ideas de cómo esto eventualmente se va a poder implementar, digamos, ¿no? Todos estos proyectos de eficiencia energética van a poder ser financiados. Y una parte que encontramos muy relevante, pues es lo que acabo de hablar, ¿no? La ley de disciplina financiera que me parece que puede ser una bisagra muy interesante para hacer estos proyectos. Gracias, Cristian. Víctor Hugo Sí. González pregunta, ¿qué recomendaciones nos darías para elaborar perfiles de proyecto para solicitar el financiamiento del mismo y qué elementos mínimos se deberían cubrir? Ay, qué buena pregunta. Pues mira, en general, o sea, en general creo que o sea, desde el punto de vista de cuando vas a dar un financiamiento, pues qué es lo que buscas, acotar el riesgo, ¿no?
Entonces, creo que esa es una cosa bien interesante que se debe de medir, el riesgo. El riesgo me refiero a varios tipos de riesgos, ¿no? Está el riesgo operacional, ¿no? De tu proyecto, que si el proyecto operativamente va a ser fácil de implementar o no. Eh, el riesgo de pago también, si la capacidad de pago es lo suficientemente fuerte. El riesgo de que también tu proyecto se haga más pequeño o que tus ingresos de tu proyecto sean más pequeños. Me parece que sería el punto medular, riesgos, y algo muy importante que le he estado dando vueltas ahora últimamente con estos temas es pues siempre tener mecanismos de salida, tanto del proyecto como o sea, digamos, de parte de quien hace el proyecto y de parte de la institución financiera que financia. Porque el tema es que muchas veces tenemos el proyecto en papel y en papel siempre es difícil hacerlo, pero pues teóricamente va a salir, ¿no? Ahora el tema es siempre ser muy mesurado en cuanto a las proyecciones que tenemos. Hemos visto casos, por ejemplo, de proyectos de eficiencia energética donde se prometen ahorros en gastos de luz de hasta el 80-90%, que sí se dan, pero que a lo mejor la probabilidad de llegar a esos 80 o 90% es más baja que llegar al 60, al 50%, ¿no? Donde el nivel de efectividad pudiera ser más alto ahí. Entonces creo que es lo que hay que cuidar siempre, ¿no? El tema del riesgo, los mecanismos de salida, ¿no? Y algo importante es ser mesurado en las proyecciones. Gracias, Sí. licenciado. Una pregunta de Mariana Silva es, ¿a qué se refiere con Project Finance? Ah, Mariana, creo que sí la conozco. Bueno, con Project Finance hay, por ejemplo, algún tipo de proyectos, ah, por ejemplo, los CPS, los contratos de prestación de servicios, o a lo mejor algunos proyectos que tienen que ver con la provisión de energía a través de granjas solares o a través de energía eólica, ¿no? Donde lo que tú tienes es que o sea, no tienes independiente tu financiamiento de los flujos que va a generar tu proyecto. Entonces, cuando hablo de Project Finance me refiero a aquellos proyectos donde tienes el mismo proyecto va a estar pagando el financiamiento que pediste inicialmente, ¿no? Y eso pues es a través de algún tipo de estructura donde los flujos del proyecto, el proyecto genera ingresos, ¿no? El proyecto genera recursos, que esos recursos puedan estar resguardados en fideicomisos, que puedan estar por aparte, es decir, que no puedan ser utilizados discrecionalmente y que los mismos recursos generados puedan servir para el pago de los créditos, ¿no? A eso me refiero un poco con Project Finance. Digamos que hay casos de éxito en varias partes del mundo. No es tan fácil hacerlos. No es que no se puedan hacer, sí se pueden hacer, pero creo que hoy en día el camino inicial en el que debemos de pensar primero es en el financiamiento tradicional y a lo mejor en algunos proyectos donde se tenga muy bien identificado esta estructura, quizá ahí vale la pena probar una estructura más como la que acabo de describir, ¿no? Gracias. Ahora, Víctor Beltrán dice si podría explicar un poco más acerca del Fondo de Desastres Naturales y cómo se relaciona con los proyectos de eficiencia energética en los municipios. Sí, bueno, aquí, a ver, no sé si valga la pena que... No, no es cierto, no vale la pena regresarme porque ahí solo vienen los montos. Pero básicamente, como muchos de ustedes saben, hoy en día en el presupuesto de egresos de la Federación
se establecen recursos que van direccionados a los estados en relación a que tengan una eventualidad de desastres naturales, ¿no? Eh, digamos que este recurso pues se presupuesta y en caso de que suceda la eventualidad pues lo utilizan los estados y los municipios. Y no estoy completamente seguro, pero creo que generalmente los recursos van par y paso. O sea, vamos a pensar el estado, un estado del norte tiene 500 millones y el estado entra par y paso con otros 500, ¿no? El tema un poco, creo que así es como funciona hoy en día. El tema un poco es que muchas veces esta lana no la tienen presupuestada los estados. Entonces, lo que busca la ley, incluir dentro del presupuesto de egresos, es que prevean estos recursos para atender daños causados por desastres naturales. Ahora, eso es por un lado. Por un lado, el aportar recursos cuando la eventualidad ya sucedió, lo cual en alguna ocasión hace muchos años platicaba yo con gente del PNUD y gente que veía estos temas de riesgos y mitigación de cambio climático y una pregunta muy válida que hacían es ¿por qué, ¿por qué en México se tienen estos recursos presupuestados para cuando sucede la eventualidad y por qué no estos recursos etiquetados se pueden utilizar para mitigar los efectos de una eventualidad? La eventualidad no la puedes predecir y no la puedes detener. Pero lo que sí puedes es tomar acciones de mitigación del cambio climático, ¿no? Y adaptación del cambio climático. Es decir, seguramente a muchos de ustedes les ha tocado que hay una calle donde eh, todos los años que hay un desastre natural, esa calle termina inundada, se despega, no sé, se despega el pavimento, lo que sea, y eventualmente a la siguiente eventualidad tiene que volver a suceder lo mismo, ¿no? Otra vez sucede la eventualidad, causa pues que lo que está ahí se destruya y que otra vez haya que construirlo exactamente igual. Entonces lo que ellos nos decían es ¿por qué no se utilizan estos recursos para, pues si ese es el caso, vamos a buscar un material que sea más resistente para que efectivamente puedas eh, que si en la siguiente eventualidad pues ya estés preparado, ¿no? Y no tengas que volver a hacer exactamente lo mismo. Va por ahí el tema, te diría que respecto a a la ley no veo, no hay mayor profundidad, pero creo que ese tema tiene mucha carnita desde otro punto de vista, ¿no? Gracias. ¿Mm? También Roberto Jiménez hace la pregunta si en el caso de proyectos fotovoltaicos se considera más viable venderle la energía a los municipios. Ese es, híjoles, qué buena pregunta, Roberto. No te podría decir si se considera más viable. Lo que sí te podría quizá decir es que lo que tú tienes, pues es que cuando le vendes la electricidad, tú tienes un CPS, ¿no? Un contrato de prestación de servicios. Que creo que un estado del Bajío ya hizo algo así, donde creo que contrató, y Mariana que nos acompaña, creo que ella tiene el caso, que hizo un CPS para contratar la energía de un parque eólico y la energía pues provenía de fuentes renovables y además era más barata. Yo creo que no sé no sé si decir que uno u otro sea más bueno, más bien va a depender mucho, es mi percepción, de la capacidad técnica y de la credibilidad que tenga el Estado o el municipio o la entidad paraestatal o la universidad que lo quiera hacer. Porque pues realmente en mucho de este tipo de proyectos depende de eso, ¿no? De la capacidad técnica y de la credibilidad que tenga el actor que lo va a hacer, el actor público que lo va a hacer. Muchas gracias, licenciado Cristian Jiménez. Se nos acaba el tiempo y aún quedan preguntas sin responder. Sin embargo, se las vamos a hacer Sí, llegar y la sí, compartiremos está en bien. los próximos días a la audiencia. Muy bien. Muchas gracias por su presentación. Gracias a Nueva- ustedes.
a toda la comunidad que nos escucha. Agradecemos a ICA Procobre por su apoyo en la realización de estos webinars. A su vez, les recomendamos estar al pendiente de nuestros próximos eventos y comunicaciones el siguiente año a través del portal de Estados y Municipios en la página web de la CONUE o en nuestro boletín quincenal y por medio de las cuentas de Twitter @cmunicipios1, ya que también estaremos compartiendo este material en un par de días. Cualquier otra duda o comentario, por favor escriba al correo electrónico municipios@conue.gov.mx. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, que estén bien. Gracias. Les recuerdo que esta información les llegará en un par de días y recibirán el enlace para descargar el video, la presentación y un resumen ejecutivo del mismo. Que tengan todos muy buen día y gracias.